La importancia de la oración en la vida del cristiano. La oración ha sido llamada la cenicienta de la vida cristiana. Pero, ¿qué tan importante es en nuestras vidas? No hay un solo siervo fiel de Dios mencionado en la Biblia que no la haya practicado. Todos los hombres y mujeres usados por Dios han sido personas de oración. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Ana, Samuel, David, los profetas, los apóstoles, los primeros cristianos, y qué decir de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero solía decir: tengo tanto que hacer que las primeras 4 horas del día las voy a pasar orando. Billy Graham estaba agripado, desganado, predicó el sermón más desorganizado de su vida y antes de que terminara de hacer la invitación, una multitud acudió para recibir a Cristo. Cuando le preguntaron cómo se explicaba aquello, él llevó a quienes le interrogaban a que miraran. Debajo de la plataforma habían 100 personas orando por el mensaje de aquella noche. En primer lugar, veremos que la oración demuestra nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos, reconocemos que no confiamos en nuestras propias fuerzas. La Biblia dice en Salmos 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Cuando oramos, confesamos que tenemos necesidad del Señor. La Biblia dice en Salmos 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando oramos, Dios se complace aun cuando nuestras palabras expresen desesperación. En Salmos 42, del 1 al 3, la Biblia dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando oramos, concordamos con Cristo. Él dijo en el Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Con la oración demostramos nuestra dependencia de Dios, pero cuando no oramos, damos evidencia de que confiamos más en nuestra propia sabiduría y nuestras propias fuerzas. Además, la falta de oración nos hace caer en el pecado de tentar a Dios. ¿Cómo es eso? Vamos a escuchar una ilustración. En un pequeño pueblo había un pastor que tenía un discípulo en el que cifraba sus esperanzas,
Pero hubo de notar con tristeza que el joven empezaba a confiar demasiado en su propia sabiduría y descuidaba cada vez más la oración. ¿Para qué orar?, decía. Dios lo sabe todo. ¿Cómo puede necesitar de mis palabras para enterarse de mis necesidades? Dios, por otra parte, es bueno. ¿No me concederá espontáneamente lo que me convenga? Además, Dios es también eterno. ¿Podré yo cambiar los planes del Eterno con mis oraciones? Así razonaba el joven discípulo hasta que llegó a abandonar por completo la oración. Un día, el pastor estaba triste y sentado a la sombra de un árbol. Su discípulo se acercó y le dijo: «Pastor, ¿por qué está usted tan triste?». El pastor respondió: «Porque tengo un amigo que hasta ahora ha cultivado su tierra con esmero y ha podido vivir de sus cosechas, pero ahora se empeña a deshacerse del arado y de todas sus herramientas. Quiere dejar en barbecho la tierra, diciendo que bien podrá vivir de la misma, pero ahora sin trabajar». Entonces el discípulo exclamó: «¿Pero es que se ha vuelto loco?». Respondió el pastor y le dijo: «No, todo lo contrario. Es un hombre muy sensato y que discurre muy bien en lo demás. Pero ahora dice: Dios es omnipotente. Con facilidad puede darme el pan sin que yo tenga que arar y sembrar y cansarme cosechando. Y Dios es tan bueno que estoy seguro que llenará mi mesa sin que yo trabaje». El joven exclamó: «Pero pastor, eso es tentar a Dios». Y entonces el pastor concluyó: «Claro que es tentar a Dios. Y precisamente estoy hablando de ti. ¿Acaso no tientas a Dios cuando abandonas la oración?». En segundo lugar, la oración es la respuesta de un corazón que adora a Dios. La oración no solo es para demostrarle a Dios que dependemos de Él. La oración es también la respuesta natural que surge de un corazón que está enamorado del corazón de Dios. ¿Por qué estoy relacionando aquí la oración con el amor y la adoración? Tal vez usted se pregunte: ¿qué tiene que ver la oración con el amor y los cantos? Bueno, la mayoría de los cristianos piensa que adorar a Dios es esa parte del culto donde cantamos estribillos de los antiguos o de los nuevos. Hay incluso entre las clasificaciones de los cantos unos de alabanza y otros de adoración. Se dice que los de adoración son los lentos y solemnes. Es cierto que la adoración incluye cantos, pero la adoración es mucho más que cantos bien ensayados y entonados. La adoración consiste en amar a Dios con el amor más elevado. La Biblia dice en Marcos 12:30: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento». Cuando amamos a una persona, disfrutamos hablando con ella. ¿Quién no disfruta hablando con la novia o el novio o con sus amigos o algún ser a quien ama mucho? Puede ser un hijo, una hija, su esposa. Pues el que ama a Dios anhela hablar con Él. Cuando oramos, le demostramos a Dios que lo amamos, que nos importa,
que es alguien valioso para nosotros. Obviamente, pues Dios no se va a deprimir si no oramos, claro. Pero la Biblia sí dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Al hablar con Dios, respondemos al amor que Él nos ha demostrado de muchas maneras y sobre todo en la cruz. La falta de oración se debe a la falta de conocimiento de Dios, porque no se puede conocer a Dios sin sentir el vivo deseo de adorarlo. No hay nadie más justo que Él. La Biblia dice en Salmos 97:2, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el simiente de su trono. No hay nadie más sabio que Él. ¿Recuerdan cómo dijo la reina de Sabá cuando visitó a Salomón? Ella dijo: bienaventurados los hombres y dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Según 1 de Reyes 10:8. Si la sabiduría de Salomón impresionó tanto a la reina de Sabá, ¿cuánto más debe impresionarnos a nosotros la sabiduría de nuestro Dios? No hay nadie más puro y santo que Él. Cuando Isaías fue llamado por Dios, tuvo una gloriosa visión en la que los serafines estaban rindiendo honor a Dios. Y el uno al otro, dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La experiencia del profeta Isaías fue tremenda. Fijémonos en lo que dice: al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé: ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías 6, 4 y 5. ¿Cómo no adorar a este Dios, siendo el único, todopoderoso, glorioso, omnisciente, omnipresente e infinitamente santo? Tanto así que los querubines lo llamaron Santo, 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 la perfección en santidad. ¿Cómo no adorarlo si siendo tan grande como es, Él mismo ha tomado la iniciativa para buscarnos y tener una relación personal de amor con nosotros? La adoración solo se la podemos tributar a Dios, porque adorar es amar con el amor más elevado. Si amamos a Dios con el amor más elevado, no desearemos hablar con Él a través de la oración. Así que si no sentimos deseos de orar, entonces debemos confesar hoy mismo con toda honestidad que no conocemos, ni amamos, ni adoramos a ese Dios que nos ha amado desde la eternidad y nos lo ha demostrado entregando a su propio Hijo como el Cordero que con su sangre limpió nuestros pecados. En tercer lugar, veremos que la oración es el medio para apropiarnos de las promesas de Dios. La oración es para demostrarle a Dios que dependemos de Él. La oración
es también la respuesta natural que surge de un corazón que está enamorado del corazón de Dios. Sin embargo, la oración no puede ser eficaz si no está plenamente relacionada con la Biblia. Aunque a veces lo olvidamos, todos sabemos que la respuesta positiva a nuestras oraciones está sujeta a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos acostumbrarnos a orar con la Biblia en la mano, como lo hizo Nehemías. Él oró así: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Nehemías 1, versículos 8 y 9. Jesús nos desafía cuando dice a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan 16:24. Debemos tomarle la palabra al Señor, pero antes de pedir, recordemos las condiciones. Veamos algunos ejemplos de las condiciones. En San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted ora y luego siente como que su oración no atraviesa el techo de su habitación, tómese un momento y revise su vida a la luz de la Biblia. La oración es el medio para apropiarnos de las promesas de Dios, pero si pedimos mal, nada recibiremos. Algunos ejemplos de cuando pedimos y no recibimos. Dice en Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando pedimos dudando, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7. También dice la Biblia en Salmos 66, 18, para cuando pedimos sin antes ponernos a cuenta con Dios.
Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que hemos de acercarnos a Dios con un corazón limpio, consagrado al Señor. Algunos ejemplos de cómo la oración es el medio para apropiarnos de las promesas de Dios. Supongamos que usted quiere orar por sus necesidades económicas. Lea Salmos 37, 25 y dígale así al Señor: Señor, tu siervo el rey David, inspirado por tu Santo Espíritu, escribió: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre, esta es una promesa tuya para mí. Señor, reconozco que soy pecador y que no merezco nada de ti, pero por la sangre de Cristo, conforme a tu palabra, soy justificado, y en base a esto te pido que no me desampares y que mis hijos no mendiguen, para que tu nombre no sea menospreciado. Si usted quisiera orar porque hay personas en el trabajo, el vecindario o la iglesia que le quieren hacer daño, porque a veces también pasa eso en la iglesia, lea entonces Proverbios 16, versículo 7, y ore más o menos así: Padre, en tu palabra la Biblia dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Señor, tomando en cuenta eso, te ruego que me ayudes a que mis caminos te sean agradables. Si en algo te estoy fallando, muéstrame qué es, para que yo me arrepienta y enseguida te obedezca. Mientras tanto, fortaléceme para amar a mis enemigos, porque yo sé que tú los amas también a ellos como me amas a mí. Si usted está triste porque le diagnosticaron una enfermedad incurable, además de llamar al pastor para que vaya y ore por usted, busque en su Biblia 2 de Corintios 4:16 y 5:1 y ore así: Padre y Creador mío, tu siervo el apóstol Pablo, dirigido por tu Santo Espíritu, dijo cuando la muerte se le acercaba: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este hombre tuyo, de carne y hueso, como yo, no tembló ante el cansancio, ni ante el dolor, ni ante la muerte. Por el contrario, cuando vio que el fin se acercaba, procuró trabajar más y alentar más a tus hijos, y aún hasta a mí llegan sus palabras, porque tú se las diste para mí. Señor, fortaléceme para glorificarte, ya sea que sane o me quede un tiempo más en este mundo, o que sane yendo a tu presencia para esperar aquel glorioso día en que me darás un cuerpo nuevo, que ya no se cansará, ni se enfermará, ni morirá, sino que vivirá para siempre para servirte y para contemplarte en todo tu esplendor. Hermanos, la oración es el medio para apropiarnos de las promesas de Dios. Pero orar sin basarnos en la Biblia
es como caminar con un solo pie, teniendo sanos los dos. En conclusión, la oración es un tema inagotable. Sin embargo, hemos meditado un poco sobre la importancia de la oración en la vida del cristiano. La importancia de la oración en la vida del cristiano. ¿Por qué es importante la oración en nuestras vidas? Porque la oración demuestra nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos, reconocemos que no confiamos en nuestras propias fuerzas. Cuando oramos, confesamos que tenemos necesidad del Señor. ¿Por qué es importante la oración en nuestras vidas? En segundo lugar, vimos porque la oración es la respuesta de un corazón que adora a Dios. La adoración solo se la podemos tributar a Dios porque adorar es amar con el amor más elevado. Si amamos a Dios con el amor más elevado, no desearemos hablar con Él a través de la oración. ¿Por qué es importante la oración en nuestras vidas? En tercer lugar, porque la oración es el medio para apropiarnos de las promesas de Dios. La oración no puede ser eficaz si no está plenamente relacionada con la palabra de Dios. Debemos acostumbrarnos a orar con la Biblia en la mano, como lo hizo Nehemías. No orar significa que no necesitamos a Dios, a menos eso es lo que estamos pensando. No orar significa que no amamos a Dios. Orar sin basarnos en la Biblia es como caminar con un solo pie, teniendo sanos los dos. Finalmente, si no sentimos deseos de orar, entonces debemos confesar hoy mismo, con toda honestidad, que no conocemos, ni amamos, ni adoramos a ese Dios que nos ha amado desde la eternidad.